Muy bien, vamos a seguir con la última parte de funciones. A ver algunos slides ahí, operaciones con funciones, composición, biyectividad, subjetividad, y eso nos implica biyectividad y finalmente la biyectividad nos implica función inversa. Entonces sería la última parte de lo que es función. Muy bien. Vamos a ver lo que es el álgebra de funciones. En efecto, ya habíamos visto algunos problemas, pero bueno, acá vamos a ver las cuatro operaciones que tenemos ahí, ¿no? La suma, sobre todo referenciar el dominio, que no es otra cosa que el dominio de cada uno intersectado, respecto a la suma, de igual forma para la diferencia. Y en el caso del producto, de igual forma el dominio no cambia, ¿no? En los tres casos vendría a ser la intersección de los dominios de cada una de ellas, ¿no? En el caso del cociente, sí hace una diferencia que se le quita los elementos donde la función g de x se haga cero, ¿no? Y vamos a ver un ejemplo para los cuatro casos y poder evidenciar eso. Por ejemplo, consideremos las funciones básicas siguientes. La función f de x igual a raíz de x y la función g de x igual a x menos máximo entero de x, ¿no? Y entonces vamos a ver primero el dominio de estas dos funciones, y el dominio tanto con respecto a la suma, la diferencia, el producto y el cociente, ¿no? Empezamos con la suma, ¿no? En el caso de la suma, haremos, ¿no? La regla de correspondencia va a ser mi evidencia, simplemente la suma de las dos reglas de correspondencia, y respecto al dominio, tendríamos que intersectar los dominios, ¿no? Entonces el dominio de f es de 0 más infinito, y el caso del dominio de G es todo lo reales, ¿no? Porque cada vez que, ¿no? Cada vez que tengamos un entero y le restemos un máximo entero, siempre eso va a ser positivo. Es decir, del máximo entero de X. Todo así, siempre va a ser mayor o igual que cero, ¿no? Porque esto de acá lo va a superar, ¿no? Cuando no necesariamente sea un entero. En caso que sea un entero, va a ser cero. Entonces, se puede evidenciar que lo mismo es lo real. Muy bien, y detectamos estos dominios y nos quedaría solamente de 0 más infinito, ¿no? Ese sería el dominio de la suma, y con esto podríamos estar, ¿no? Ya viendo que este se va a usar para las tres primeras operaciones de función, ¿no? No va a cambiar. Bien. Podemos establecer el gráfico, entonces acá el gráfico que pueden ver a la parte derecha, ¿no? Se ve un gráfico por tramos, ¿no? Por tramos. Entonces el máximo entero lo que me obliga es a tener los tramos, ¿no? ¿No? Cada vez que tome un intervalo, ¿no? Cada vez que tome un intervalo va a haber un gráfico, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, si X pertenece del primer intervalo de 0 a 1, ¿no? De 0 a 1. Y el máximo entero de X vendría a ser 0, ¿no? ¿No? Por lo tanto, la operación de la regla de correspondencia de la suma de f de x más g de x no es otra cosa que dos veces raíz de x, ¿no? Porque si este máximo entero es 0, este es 0,
Y por lo tanto, en este intervalo me va a quedar justamente esta gráfica, ¿no? Pueden observar, va desde 0 hacia arriba, ¿no? X puede tomar 0, ¿no? Pero en el primer intervalo, en el segundo también, y así sucesivamente, ¿no? Cada intervalo se va dando su respectiva gráfica, sucesivamente, ¿no? Entonces, cada vez que tengamos un máximo entero, tenemos que trabajarlo por intervalos, ¿no? Para poder establecer la gráfica. Entonces, eso ya se ha visto en los problemas que se ha trabajado de dominio, de rango, ¿no? Ya se ha visto eso. ¿Sí? Entonces, eso sería con respecto a lo que es la suma, ¿no? La operación suma. Digamos, ahora sería con respecto a la diferencia. De igual forma, el dominio no va a cambiar, ¿no? El dominio no va a cambiar. Lo que sí va a cambiar es la regla de correspondencia, ¿no? Ahora va a ser menos raíz de x, menos raíz de x menos máximo entero. Entonces, lo mismo, no cambia, va a ser el mismo. Lo que sí va a cambiar es la regla de correspondencia. Entonces va a depender del intervalo que se tome, por ejemplo acá, igual que el caso anterior, cuando sea de 0 a 1, ¿no? Cuando el x pertenezca de 0 a 1, el máximo entero, no, acá abierto, acá así, de 0 a 1. Entonces el máximo entero va a ser 0, entonces al ser 0 acá nos da justamente la diferencia va a ser 0. Por eso que aparece en el primer intervalo, aparece la función constante, 0, ¿no? Se puede ver. Y así sucesivamente, de manera análoga al caso anterior, ¿no? Se va tomando, ¿no? Intervalo, intervalo, y van a obtener la gráfica, ¿no? Como ven ahí, las gráficas están siendo invertidas con respecto al anterior caso, ¿no? Y eso sería con respecto a la diferencia. Bueno, acá aparece, ¿no? Acá la diferencia. ¿Sí? Eso es la operación diferencia. Muy bien, vamos a ver el producto. Caso el producto, obviamente va a cambiar. Acá sería la raíz de x por la raíz de x menos el máximo entero, ¿no? Igual el dominio cambia, va a ser el mismo. Lo que sí va a cambiar es la regla. Se puede evidenciar. Su gráfico con respecto al producto vendría a ser dado de esta forma. En el caso, ¿no? Siempre estoy referenciando el caso de que el x valga desde 0 hasta 1, sabemos que el máximo entero va a tomar 0, por lo tanto esto va a ser raíz de x por raíz de x va a ser, ¿no? El producto, ¿no? Va a ser raíz de x, va a ser x, ¿no? El producto de f de x por g de x vendría a ser x, ¿no? Por eso que aparece acá la recta, ¿no? Sería en el intervalo de 0 a 1. Este intervalo va a ser un pedazo de recta, ¿no? La recta identidad, inclusive. En este caso la función identidad, ¿no? Lo que es la función identidad, dice el intervalo. Ya, bueno, y haciendo así, ¿no? Paulatinamente cada intervalo le va a generar la gráfica que ven ahí. En el caso del cociente sí va a cambiar el dominio, ¿no? El dominio va a cambiar. Es decir, hay que ver que lo que hace 0 abajo, y como podemos ver, lo que hace 0 abajo vendría a ser todos los enteros, ¿no? Cada vez que tomes un entero, ahí nos va a salir 0, ¿no? Ahí nos va a salir 0. Y bien, entonces por ahí estaría la restricción, ¿no? Respecto al dominio. Entonces nos quedaría que el dominio vendría a ser todo el intervalo de 0 a ser los reales, pero quitándoles los enteros, ¿no?
quitándole los enteros en ese intervalo. Los enteros positivos se llevaría, ¿no? Acá serían los enteros positivos. El gráfico, ¿no? El gráfico va a tener el comportamiento, ¿no? Acá sí, por ejemplo, igual, ¿no? Estamos viendo el primer intervalo y toma de 0 a 1. El máximo entero, si se da cuenta, no toma enteros, acá necesariamente el X tendría que ser abierto, ¿no? Es decir, el intervalo que va a considerar acá ya no sería cerrado, porque no está tomando los enteros. Entonces, al ser abierto, ¿no? Acá sería abierto de 0 a 1. Y el máximo entero va a tomar 0, ¿no? El máximo entero, al margen que está abierto, va a tomar 0. O si el máximo entero es 0, ¿no? Acá vendría a ser 0 y acá me va a quedar raíz de x sobre x. Por lo tanto, eso me va a dar 1, pues, ¿no? Por eso que en el intervalo de 0 a 1 me da la función constante. Como pueden ver ahí, la función constante es 1. Y a medida que se va tomando los intervalos, va apareciendo, ¿no? Va apareciendo el máximo entero, ¿no? Para cada uno. En el siguiente intervalo será 1, entonces te va a quedar raíz de x sobre raíz de x menos 1. Y así sucesivamente, ¿no? Se va dando lo respectivo gráfico, ¿no? Profesor, ¿Sí? disculpe, ¿no debería ser menos los enteros positivos y el cero? Porque si es cero tampoco cumple. Claro, los enteros positivos incluyen el 0, exacto. Sí, está bien. Sí, sí, Y ok. por eso que ahí ya estaría tomando el intervalo cero abierto, ¿no? Por eso estoy hablando de este intervalo. Claro, va tendría que ser necesariamente el cero. Y así sucesivamente y se obtiene el gráfico, ¿no? Entonces ahí tenemos el ejemplo, un ejemplo sencillo de evidencia para poder ver las cuatro operaciones. Profesor, ¿Sí? buenos días. Una pregunta. ¿El dominio de G vendría a ser los reales? El dominio del denominador. El dominio de G. Ah, no, sí, ahí está. Acá obviamente ya esto va a cambiar, pues, ¿no? Esto va a cambiar. Sería todos los reales menos los enteros positivos, ¿no? Menos los enteros en este caso. Y sería menos los enteros, ¿no? En realidad. Sí, sí, acá faltaban los enteros. Porque no puede tomar los enteros, ¿no? Cada vez que tomes un entero, siempre se va a hacer 6. Entonces al intersectar eso, ¿no? Se vuelve este dominio. Sí, sí. Los enteros tendremos que quitarle la parte de arriba. La parte de abajo. Cambia, ¿no? Con respecto al producto cambia, ¿no? Acá todos los reales, acá va a cambiar, tenemos que quitarle los elementos donde eso se va a hacer. Ahí. Profe, ¿Sí? disculpe, pero el dominio de G no se debería considerar si es que G no fuera denominador, o sea, así nomás considerando que la función G no está en el denominador, ¿no debería ser así el dominio? Ah, claro, si lo vemos, sí. Si lo vemos en forma independiente, claro, tendríamos que verlo así, pues, ¿no? O sea, si regresamos por un momento, en todo caso, siempre guiándonos a la definición, ¿no? Lo podemos ver así, pues, ¿no? ¿No? El dominio de esto menos los elementos de AC0. Entonces, necesariamente estamos considerando, claro, forma independiente. Si estamos considerando de forma independiente, vendría a ser el dominio de, ¿no? Cada uno de ellos, ¿no? Lo intersectamos y luego le quitamos estos elementos. Entonces, para cada una de las funciones, ¿no? Tendríamos que ver el dominio en forma independiente.
¿no? Si no nos ponemos en la situación que sea el cociente, ¿no? Simplemente lo tomamos de manera independiente, ¿no? Entonces eso hay que ver, ¿no? De repente por ahí, eh, sí, tiene razón. Vamos al caso. Acá está, ¿no? Y para considerar, tiene razón, para considerar esto tendría que decir que la función g de x, tendría que ser uno sobre la raíz de máximo entero x, ¿no? Ahí sí tendría que hacer eso, ¿no? Acá sería, ¿no? 1 sobre la raíz de x menos máximo entero, ¿no? Si estaría este caso, estaríamos hablando de esto. Si no, simplemente es el dominio en forma independiente, ¿no? Pues acá no necesariamente. En todo caso, ahí hay que tener claro las definiciones y el dominio sería eso. Y a eso se le quita, ¿no? A esta intersección se le quita esos elementos. Bien. Entonces eso sería con respecto a las 4 operaciones, ¿no? Las 4 operaciones. Luego vamos a ver composición de funciones. Composición de funciones. Consideremos dos funciones reales de variable real. Entonces establecemos la composición de f con g, denotado de esta forma, que en efecto ya ustedes lo conocen. Y no va a quedar se lee, ¿no? F compuesta con G, ¿no? Y, y en este caso hace referencia al dominio, se hace referencia, si X pertenece al dominio, el G de X necesariamente tiene que pertenecer al dominio de G, de F, perdón, y cuya regla de correspondencia está dado por esto, ¿no? ¿Qué cosa es? No es otra cosa que la función F evaluada en la regla de correspondencia de la función G, ¿no? Entonces lo podemos notar, ¿no? Gráficamente entre el conjunto X, tenemos el conjunto Y y tenemos el conjunto Z. Entonces, ¿qué está pasando? El dominio de G, tomamos un elemento, lo llevamos al conjunto Y mediante la función G y se transforma en G de X. Y luego tomamos un elemento del conjunto G y Y, ¿no? Que debe pertenecer al dominio de G y lo llevamos acá, ¿no? Y me da un elemento acá, ¿no? Y por lo tanto ahí se da la composición. Se da la composición y se compone. Entonces cabe resaltar que para el tema de la existencia de la composición, debe pasar que todos los elementos que me lleva G, ¿no? Me lleva G hacia el conjunto Y, deben tener, estos elementos deben ser, ¿no? Parte, ¿no? Necesariamente todos, pero parte de estos elementos debe ser dominio de la función f. Es decir, por acá, imaginemos, aparece el dominio, ¿no? El dominio de la función f, donde no necesariamente debe haber una intersección para que exista la composición. Entonces, claro, esto debe ser el dominio, perdón, el rango de G, ¿no? Por acá debe aparecer el dominio de F, ¿no? Entonces debe ocurrir que el rango de G, intersectado con el dominio de F, debe ser diferente al vacío, para que exista composición, ¿no? El rango de G intersectado con el dominio de F debe ser necesariamente diferente al vacío para que exista la función compuesta, ¿no? Existe siempre y cuando sea, ¿no? Pues ahí tienen la definición de lo que es función compuesta. Muy bien.
¿Y cómo determinamos el dominio? Bueno, el dominio lo determinamos como elementos del dominio de G y eso debe ser intersectado con los elementos G de X que pertenecen al dominio de F, ¿no? Debe darse la composición de esa manera. El dominio, ¿no? El dominio. Por ejemplo, tenemos dos funciones reales, ¿no? Unas funciones reales sencillas, la cuadrática y la función raíz, y queremos establecerla y la regla, en este caso, la composición. Entonces, primero establecemos el dominio para F. Vemos que estos los reales no cambian. El dominio para G sería todos los elementos a partir del 0 hacia adelante. Entonces tomamos el dominio, usando la definición, sería el dominio de G intersectado con G de X que pertenece al dominio de F, ¿no? Tenemos el dominio de 0 a más infinito, la raíz de X pertenece a los reales. Entonces esto va a ser real siempre y cuando sea de 0 hacia adelante, ¿no? Por lo tanto, el dominio de la composición es A. Los elementos cuando el X se mueve de 0 a más infinito. Y la regla de correspondencia vendría a ser esto, ¿no? Simplemente evaluamos la función G en la regla de correspondencia de la función. Por lo tanto, me sale de X y menos 16 cuando el X se mueve. El X se mueve de 0 a más infinito. Entonces, hay un ejemplo sencillo, directo, de hallar la composición, ¿no? Muy bien. La composición es una operación que se usa, ¿no? Se usa en las aplicaciones, sobre todo en economía o cualquier otra, en ingeniería también. Se puede fácilmente aplicar, ¿no? La composición para contexto real. O, como hago referencia, la economía se usa bastante, ¿no? En el quehacer diario. Imagínense, por ejemplo, dice el ingreso mensual y obtenido por vender zapatos de un determinado modelo varía según el precio, ¿no? Y eso lo ponemos, por ejemplo, de esta forma, ¿no? Que el ingreso justamente me determina el ingreso, va a depender mucho del precio. Entonces, esto va a ser el precio, ¿no? Entonces, cada vez que yo empiece a variar el P, tendré un ingreso, ¿no? Lo podemos ver dentro del contexto empresarial, lo podemos iniciarlo. Y además, yo digo que el precio dependa de una variable que le voy a llamar la demanda X, ¿no? A la referencia de demanda, está hablando, ¿no? De la cantidad ¿no? De la cantidad de objetos, que en este caso son los zapatos, que se venden. Y entonces el precio va a estar estipulado de esta manera, 300 menos X menos. Entonces, si se da cuenta, va a haber una dependencia, ¿no? Que el ingreso va a depender del precio. Y el precio va a depender de la cantidad demandada, ¿no? Entonces ahí hay una relación. Y bueno, así como a simple vista lo veo, ustedes dirán fácilmente, yo reemplazo el P arriba y el ingreso me queda en función de X. Pero lo que está pasando ahí no es otra cosa que la función operación composición de función. Es decir, ¿qué está pasando? Es el ingreso, ¿no? Daría el ingreso compuesto con P en términos de X, ¿no? Eso es lo que va a estar pasando, ¿no? Y ahí pueden obtener justamente ¿no? el uso de la operación composición. Entonces, ¿cómo depende el ingreso en términos de la demanda, ¿no? Entonces, acá se da la composición. Entonces, ahí hay una aplicación directa de lo que es la función compuesta, ¿no? De lo que es la función compuesta, ¿no? Pues al final, reitero, ustedes pueden fácilmente reemplazar esta expresión arriba y bueno, me va a quedar que el ingreso va a quedar en función de X.
Entonces el ingreso lo voy a hacer que solamente dependa de la demanda. Y se acabó, ¿no? Pero en realidad lo que está pasando ahí, reitero, no es otra cosa que la composición de funciones, ¿no? De dos funciones, ¿no? De dos funciones. Donde estas funciones van a tener su dominio, ¿no? Van a tener su dominio. A ver, yo les pregunto, ¿cuál sería el dominio de la función I, de la función P? ¿Cuál sería el dominio de la función ingreso? ¿Qué dice? Mayor a 0. Claro, tiene que ser mayor a 0. Entonces, el dominio ya se va a estar moviendo, ¿no? Que el P tiene que ser mayor o igual que 0, ¿no? Si el precio fuera 0, me decía que me están regalando el producto, ¿no? Profe, y también sería, X sería menor que 600, porque si fuera 600 entre 2 menos 300, el precio saldría cero, y si saldría más el precio, como dice que es precio, saldría negativo y no sale, creo. También podría ser. Claro, ¿qué pasa si el precio fue, si el X, la cantidad que yo venda, ¿no? Son 600, como tú dices, el precio. Entonces, en cierta forma, si queremos darle una interpretación lógica, lo que está diciendo, ¿no? Que si ya he vendido 600, bueno, los otros, en cierta forma, y cuando yo venda 600, el precio me va a dar 0. Bueno, con el precio me da 0 significa que a partir de 600 ya empiezo a regalar. Podía interpretarlo así, ¿no? Porque si el precio es 0, los productos que estoy dando ya no tienen, ya no le estoy dando ninguna valoración, ¿no? De precio. Podríamos interpretarlo así. Y eso también me generaría que ya no, obviamente, si ya no tengo, ¿no? Un precio, ya no tengo ingreso. Lo podría interpretar de esa manera. Pero bueno, son contextos que se pueden, si ya lo vemos en un contexto real, ¿no? Ya eso tendría que ponerse las condiciones. Pero la salvedad acá es que estos necesariamente tienen que ser positivos, ¿no? Tienen que ser positivos, ¿no? Y como tú dices, si hay un contexto, de repente ahí ya no necesariamente sea cerrado, ¿no? Puede ser abierto. Eso ya va a depender ya. Si hay un ejemplo de un caso específico, ya tienes que ponerle condición. Pero la finalidad del ejemplo es que ustedes puedan ver que ahí se usa la composición de funciones, ¿no? Eso es la dirección del ejemplo. Profesor, ¿Sí? en la demanda X, o sea, de zapatos, esos zapatos tienen que ser pares, ¿no? O sea, y también incluir el cero, ¿no? Ah, claro, obviamente, obviamente, por supuesto que sí. Muy bien. Bien, jóvenes, entonces hay ejemplos de lo que es composición. Una observación que ya le había mencionado, que necesariamente la composición de funciones va a existir siempre y cuando se dé esta intersección diferente del vacío, ¿no? O sea, que el rango de G intersectado con el dominio de F sea diferente al vacío. Algunas propiedades que podemos establecer con lo que es la composición, que respecto a la conmutatividad no es conmutativa, la función compuesta F no es lo mismo que G compuesta F, ¿no? Sí se puede asociar, ¿no? Asociativa sí es si tienes tres funciones, las asocias F con G, compuesta con F, puedes asociar G compuesta con H. Se puede distribuir con respecto ya, ¿no? Haciendo la operación, por ejemplo, acá suma de las dos primeras funciones, F y G, lo puedo fácilmente distribuir con la composición de H, ¿no? Y sería la suma de la composición de F de H tanto con F con G. También se puede establecer la composición del producto, ¿no? También se puede establecer la composición con la función identidad, que es la propia función, ¿no? Tanto por este extremo como por el otro, ¿no? Eso sería para todo. Muy bien, ahí están algunas propiedades básicas de la composición. Profesor, Sí, buenos días. Disculpen, el número 1
En caso se cumpliera la igualdad, sería cuando uno de ellos es igual a otro nada más. Mm, me parece que sí, ¿no? Me parece que es este caso, ¿no? De las 5, ¿no? Como pueden ver ahí se está cumpliendo, ¿no? Está haciendo el papel de eje de la identidad, ¿no? Ahí se me parece si se cumple, como es este caso, ¿no? Ah, profesor, entonces no habrían funciones que se prestaran para eso. Claro, O, obviamente en general no, pues no, esto no se ah, cumple en general, claro, no se cumple en general. Caso particular, nada más. ay, ya, ya. Gracias, profesor. Ok. Muy bien, entonces vamos a ver de esta parte, vamos a ver el tema central de esta parte, ¿no? Lo que vamos a ver es funciones inyectivas, función sobreyectiva, eso me lleva a la función biyectiva, y luego, una vez que ya tengo la función biyectiva, puedo hablar de función inversa. Entonces, esta parte es la parte central de ¿no? de esta clase, en cierta forma. La inyectividad nos dice por definición, considerando que tenemos un dominio, una respectiva función f, tenemos un dominio, entonces la función es inyectiva o llamada ¿no? Binívoca o también llamada univalente. Univalente, ¿no? Más o menos el término que usamos todo cuando se proponen los problemas, usamos el término univalente, ¿no? Univalente. Si se cumplen las dos propiedades siguientes, ¿no? Ahí hay dos propiedades que se va a cumplir. La primera nos dice que si tenemos las reglas de correspondencia son iguales, entonces debe poner que las preimágenes o los elementos del dominio deben ser iguales. Porque esto es equivalente a negar esto, al negar esto me da que la, coma B debe ser diferente en el dominio, entonces las imágenes deben ser diferentes, ¿no? Un poco de lógica, es equivalente, es decir P entonces Q, es equivalente a decir no Q, entonces no P, ¿no? Y esa sería la primera, en este caso la propiedad, ¿no? Bueno, cabe resaltar ahí lo que en realidad lo que quiere decir eso que él no nos dice decir que un valor del rango le corresponde un único valor del dominio, ¿no? Único valor del dominio. Eh, es decir, que tenemos acá, ¿no? Tenemos acá dos conjuntos, el conjunto A, por ejemplo, y el conjunto B, ¿no? El conjunto A y el conjunto B, y que tiene que pasar que cada elemento de acá le debe corresponder un único elemento de llegada, ¿no? Único elemento de llegada, y así sucesivamente. Es decir, de ser punto a punto, ¿no? Para que sea función inyectiva, ¿no? Y para aclarar un poco ese tema, podemos ver la parte geométrica, ¿no? La interpretación geométrica. ¿De qué manera se da la interpretación geométrica, ¿no? Dice, una función f de y solamente si toda recta horizontal intersecta su gráfica lo más en un solo punto. Es decir, por ejemplo, acá yo tengo una función, ¿no? Lineal, en este caso, o afín, y yo intersecto, ¿no? Mediante una recta horizontal en un solo punto. Entonces ahí, cuando eso pasa, eh, diremos que es una función inyectiva, ¿no? Por eso que la función cuadrática, por ejemplo, no es inyectiva, ¿no? Porque si establecemos, ¿no? La gráfica de la función cuadrática es de esta forma, ¿no? Ustedes pueden ver. Y trazamos una recta horizontal, nos va a dar, ¿qué cosa? Un punto por acá y otro punto por acá. Entonces ¿no? Va a ser el corte de dos puntos. Y necesariamente tiene que ser un único punto. Porque dice acá, a lo más en un punto. Entonces, por ejemplo, esta función no es inyectiva.
Si yo quisiera que esta función sea inyectiva, tendría que restringir el dominio. Por ejemplo, lo podría tomar desde 0, a partir de 0 hacia adelante, por ejemplo. Entonces, si lo tomo desde 0 hacia adelante, ahí sí la función, ¿no? Restringiendo el dominio, y si la función se vuelve inyectiva, ¿no? Por eso que las funciones, un ejemplo claro, son las funciones seno y coseno, por ejemplo. ¿Eso de qué manera son inyectivas? Si se da cuenta, son periódicas, la gráfica se repite, entonces van a haber infinitos valores al trazar una horizontal. Pues ahí tendríamos que restringir el dominio para la función seno y coseno, para que sea inyectiva, ¿no? Bien. Bueno. ¿Qué jóvenes? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Todo bien, profesor. Ok. Muy bien, vamos a ver un ejemplo. Una observación creo que hay acá. Una observación que podemos decir lo siguiente. Que una función, dice, si es estrictamente creciente, es inyectiva. Y también es estricta, si fuera estrictamente decreciente, también es inyectiva. Entonces, a ser estrictamente creciente, estaríamos hablando que si yo tomo dos elementos, x1 que sea menor que x2, entonces, ¿qué debe ocurrir? Que f de x1 es menor que f de x2, ¿no? Esto significaría, ¿no?, que la función sea creciente, ¿no? Estrictamente creciente. Y en el caso que sea estrictamente decreciente, tendríamos que x1 menos x2 debe pasar que f de x1 debe ser mayor que f de x2, ¿no? Entonces tenemos estos dos casos, ¿no? Entonces eso va a evidenciar que una función, entonces cada vez que ven una función creciente o decreciente de manera estricta, ya podrían asumir que la función es inyectiva, ¿no? Que la función es inyectiva. Como observación, ¿no? Vamos a ver un ejemplo que bueno, lo he restringido al final para que se convierta un poco más viable, más rápido. Por ejemplo, la función original que yo pido, dada esta función definida mediante esta regla de correspondencia que pueden ver ahí, ¿no?, de esta forma. Entonces, inicialmente la función la tengo de esta forma. Entonces, ¿qué yo debo hacer? Esta función, debo redefinir la función, como hemos hecho en los ejemplos, ¿no? Redefiniendo la función, ¿no? Primero, ¿qué tengo que ver? El máximo entero. ¿Qué valores toma el máximo entero que ven ahí? De x cuadrado máximo entero 2x menos 2. Más 3x más 2. El x se está moviendo desde menos 2 hasta un medio. Por abajo aparece un valor absoluto, por acá también otro valor absoluto. Entonces, en primer lugar, yo veo qué valores va a tomar el máximo entero. Como pueden ver, de acuerdo al desarrollo, el máximo entero está tomando menos 1 y 0. ¿No? Menos 1 y 0. Por lo tanto, toma estos valores. Entonces, yo tengo que ver que en esos dos valores, de a dónde se va a mover el x. Como pueden ver, el máximo entero, si toma 0, el x se está moviendo de 0 hasta un medio. Si el x toma 1, el x se está moviendo en menos 2. Entonces, ¿qué está pasando cuando toma 1 en el intervalo de menos 2 a 0? Lo que se ha hecho acá, como pueden ver, se ha partido el intervalo, ¿no?, desde menos 2 hasta menos 1 y de menos 1 a 0. Entonces, en la parte de arriba está tomando el máximo entero 1. Por eso que aparece acá el x cuadrado más 3 más 2. Y abajo también. Y de acuerdo a esos intervalos, se está viendo cómo se mueven los valores absolutos, ¿no? En la parte de abajo, para el primer intervalo, estamos viendo que sale menos 2x más 1. Y acá saldría menos x menos 1.
para este valor absoluto, ¿no? Y eso sería con respecto a la primera, ¿no? La primera variación en ese intervalo. En el segundo intervalo, lo de arriba no cambia porque sigue siendo el máximo entero 1. Y en la parte de abajo se está cambiando, ¿no? Que lo que se está preservando es el mismo máximo entero por acá. Y por acá se está cambiando, se está considerando el X más 1. Acá, ¿no? Pueden ver. Y el menos 100. Y en el caso del otro intervalo se hace 0 esto, y ahí sí va a ser solamente 3x más 2. A ver. Entonces esta función redefinida queda como 3 reglas correspondientes. Ah, bueno, y ahí sumando cada una, en la primera me va a quedar abajo menos 4x menos 8, y en la otra me va a quedar menos 4. Me estoy refiriendo al denominador de las dos funciones racionales. Muy bien. Entonces, para efecto, ¿no? Para efecto del problema, yo solamente me voy a centralizar en un máximo entero nada más. Bueno, esta función, este ejemplo vino en una práctica, lo restringimos el dominio y solamente habíamos considerado el intervalo de menos 2 hasta 0, nada más. Entonces, de menos 2 hasta 0, es decir, me refiero al intervalo que está acá, pues, ¿no? Menos 2 hasta 0. Entonces, está tomando el máximo entero 1. Es decir, solamente voy a tomar las dos primeras, ¿no? Nada más. Es decir, para ser más claros, me refiero a esto, ¿no? Me refiero a esto por acá. Acá, ¿no? Me refiero que al final la función que voy a estar considerando es esta, ¿no? De menos 2 hasta menos 1 y de menos 1. Lo que ya le había mencionado. Acá sería menos y acá menos. Bueno, entonces solamente vamos a establecer esta función nada más. Esta parte de la función nada más. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, previamente a eso hay una observación que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué nos dice la observación? En la primera nos dice, la primera observación, nos dice si yo tengo una función, ¿no? Si yo tengo una función que tiene dos reglas de correspondencia, ¿no? Tiene dos reglas de correspondencia. Listo. Por lo tanto, esta función será inyectiva, ¿no? Si cumple que las dos funciones f1 y f2 sean inyectivas, y además el rango f1 con rango f2 debe ser el vacío. Entonces, si eso cumple, diremos que esta función f es inyectiva. Eso es cuando tiene dos reglas de correspondencia. En el caso de que tuvieran tres, f1, f2 y f3, entonces esa función sería inyectiva si las tres funciones f1 y f son inyectivas y además cumple que las combinaciones de rango f1 con rango f2 debe ser el vacío, el rango de f2 con f3 debe ser el vacío y el rango de f1. Entonces esto debe pasar para que una función sea inyectiva, tanto cuando tenga dos reglas de correspondencia y cuando tenga tres. Bueno, que en los exámenes se pone con dos mayormente, ¿no? Con tres muy operativo, así que solamente se considera con dos. Entonces, para efectos, ¿no? En este caso, de ejemplarizar esta parte, se ha considerado la función que le mencionaba, o sea, que redefinir solamente voy a considerar las dos primeras de correspondencia nada más, donde el máximo entero que se toma a ver a u. Muy bien, entonces voy a ver que si esta función de acá es inyectiva. Entonces, lo primero que hago es probar que f1 son inyectivas. Entonces, en el caso de f1, la forma que vamos a probar es que f de 1 en A debe ser igual al f de 1 en B, y eso debe llevar a ¿qué? A que A sea igual a B. Muy bien, eso hacemos. Acá tenemos que, ponemos f de A, sería A cuadrado más 3A más 2, abajo factorizo el 4 y me va a quedar x más 2, y acá sería más 2, y en el otro lado hago lo mismo, ¿no? Y donde el A, que pueden ver ahí, el A se va a mover de menos 2 a menos 1 y el B también.
Entonces, tanto como el A como el B se están moviendo en este intervalo, es decir, que el A y el B nunca toma menos 2, por ejemplo. Entonces, fácilmente, factorizando esto de acá, que lo tenemos acá, y también factorizando esto que está acá, yo fácilmente puedo eliminar este término, ¿no? Y al final me quedo con A más 1 igual a B menos 1. Por lo tanto, ya concluyo que la A es igual a B. ¿No? Entonces, F1 es inyectiva. De igual manera haría para F2. ¿No? De igual manera para F2, y eso es inmediato, ¿no? Entonces acá pongo que F2 en A igual a F debe darse que más rápido, por ejemplo acá, elimino, igual o A cuadrado más 3A más 2, B cuadrado más 3 más 2, sobre menos 4, el menos 4 se va, al final me quedo con esta expresión, paso a restar el B y el 3B al otro extremo, me va a quedar exactamente A cuadrado menos B cuadrado, 3 veces A menos B igual a 0, factorizo el A menos B, y en el otro término me va a quedar A más B más 3. Pero este A más B más 3, para poder llegar a concluir que es igual a B, debe ser por teoría de números reales. Bien es el A menos B igual a 0, o el B más, o el A más B más 3 debe ser 0. Pero para efecto del problema, ¿qué debe pasar? Que el A más B más 3 debe ser diferente de 0. Pues si es diferente de 0, pasa a dividir y concluyo qué cosa, que A menos B igual a 0. Entonces, pues acá lo que deben garantizar que la A más B más 3 debe ser diferente de 0. Entonces, de la parte de arriba vemos, ¿no? De la parte de arriba observamos que acá sería menos 1, me parece que para F2 vale de menos 1 hasta 0, ¿no? Eso se puede ver por la definición de la función que acá está, ¿no? Entonces el A se va a mover desde menos 1 hasta 0 y el B también. Sumo las dos expresiones y me va a quedar con esta. Le sumo 3 y se va a quedar en este intervalo. Entonces eso me está dando que no puede tomar el A más B 0. Inclusive A más B más 3. Este es acá más 3, ¿no? No me falta el 3. Estoy sumando 3. Entonces esta expresión no está tomando nunca 0, por lo tanto pasa a dividir y al final me queda. Entonces, ¿qué estoy probando con ese? Que F2 es inyectiva, ¿no? Por lo tanto, F2 es inyectiva, F2 es inyectiva. ¿Y qué me faltaría? La otra condición, ¿no? Que el rango de F1 con el rango de F2 debe ser diferente. En este caso debe ser igual al vacío, ¿no? Y eso lo podemos ver, ¿no? Por acá sacó el rango para F1, ¿no? Que acá está haciendo el papel de Y, salió entre 0 y 1/4. Y el rango de F2 está saliendo desde menos 1/2 a 0. Y como pueden ver, intersectando esos dos intervalos, me sale que es el vacío. Muy bien, entonces ya tengo que esto es el vacío, no tienen nada de elementos en comunes. Por lo tanto, ¿qué concluyo? Que la función es, ¿no? Que la función es inyectiva. Por lo tanto, concluimos que la función f es inyectiva. ¿De acuerdo? Y eso debe evidenciarse en el gráfico, ¿no? Debe evidenciarse el gráfico. Entonces, si alguien maneja GeoGebra, ¿alguien de ustedes maneja GeoGebra? Sí, profe. A ver, grafícala para poder ver el gráfico, ¿no? Y debe cumplir la observación geométrica que vimos. A ver, grafícala en esos dominios de menos 2 a menos 1 y de menos 1 a 0. Grafícala para poder evidenciar esto. Se grafica toda la función, profe. No, si no encuentro manera de restringir el dominio. ¿O sí? No, sí hay una forma. Vamos a dejar de compartir y pon tu aplicativo para enseñar cómo se restringe. Ah, ya, profe. Comparte para... Ajá.
Ya. Pongo arriba sí. Sí, escribe sí. Ajá. Y abajo está condición, entonces. Ya. Pues ahí vas a poner, en el primero vas a poner el X. El X, ¿a dónde se está moviendo? En el primer caso, borra todos los, esos menor o igual, también borra. Ajá. Y ahí pone el X, en el primer caso se estaba moviendo. A ver, ¿se acuerdan de dónde estaba moviéndose el X? Era desde -1. A ver. Menos 2 a -1. Ya, desde -2 pon ahí. -2. -2. Menor, ¿qué era? No, algo hiciste mal. -1. Algo es hecho mal. Borra eso. Abajo, pon en la siguiente línea, nuevamente haz. Algo has hecho mal. Con sí. Abajo, condición. Con el intervalo. Desde menos. A ver, díctenle. -2. Menor creo era. Sí, profe. -2 menor. Y tienes el signo menor. Ajá. X. ¿Y eso era menor que quién? -1, profe. -1, ya. -1 escribe. Ya. En el otro lado va la regla de correspondencia. ¿Cuál era? Arriba creo era x al cuadrado. Ajá, x al cuadrado. Más 3x creo era. Sí, más 3x más 2. Más 2, ajá. Muy bien. Eso entre. Con entre, por ahí tienes entre. Y abajo era menos paréntesis, era 4x más 8, creo, ¿no? 4x más 8. Ajá. Enter. Y ya está, ¿no? Y ahí está, ¿no? Ese es el primer pedazo. Y puedes graficar el otro pedazo igual. Sí. ¿No? El otro pedazo sería así, lo mismo. Profe, Sí. una pregunta, ese sería una recta, ¿no, profe? No sería una curva, ¿no? Ah, claro. Una recta, ¿no? Claro, porque se puede eliminar. Pues te das cuenta ahí porque el X se mueve en ese intervalo y se puede mover. Sí, sí. Ah, ya, profe. Está bien. En el otro era desde -1 cerrado, creo era, ¿no? Desde -1 cerrado. Menor o igual. X y menor o igual que 0, creo era, ¿no? Si no me equivoco. Ajá. Y la regla de correspondencia era desde arriba era x cuadrado, ¿no? X al cuadrado, creo era. Ajá. X al cuadrado más 3x más 2. Y más 2. Y todo esto entre -4, creo era, ¿no? -4. -4. Ya está, ¿no? Enter y ya está. Listo. Ahí se puede dar, ¿no? Si se acercas un poco a la imagen, te das cuenta que si trazas una horizontal, ¿no? Siempre va a cortar en un solo punto, ¿no? Por lo tanto, la función es inyectiva, ¿no? Se puede observar geométricamente, ¿no? Entonces ahí se puede evidenciar, ¿no? Entonces, esa función, como tiene punto a punto, ya vamos a ver después lo que es la función inversa. Esa función tiene función inversa, puede ser inyectiva. Inyectiva y suryectiva, ¿no? Pues la suryectividad se da por una cuestión ya natural, porque tiene un dominio restringido. Entonces, bajo el hecho que ya se inyectiva este tipo de funciones, ya tiene inversa. Está bien, o cross-pop más. Ahí ya
¿no? Con el GeoGebra pueden guiarse en realidad, ¿no? Pueden guiarse. Es una guía para ustedes. Muy bien. Entonces ahí lo han podido evidenciar geométricamente que la función es inyectiva, ¿no? Muy bien, entonces eso sería, ¿no? Para una función que tiene dos reglas de correspondencia. En caso de que hubiera una función de 3, como puede ver acá, tendríamos que ver, ¿no? Que la función f3 también es inyectiva, y luego ver, estaríamos en este caso, ¿no? Tendríamos que ver que la función f3 es inyectiva también, y además debe cumplir que estos rangos deben ser, ¿no? La intersección de los rangos cada uno de ellos, ¿no? Combinado ahí, debe ser el vacío. ¿De acuerdo? Muy bien, Jorge. Entonces eso sería con respecto a la función inyectiva. Ahora vamos a trabajar la función sobreyectiva, ¿no? En el caso de la función sobreyectiva, es necesario porque, ¿no? Esa es la condición para que también la función sea biyectiva, para que tenga inversa. Se nos dice una función f con dominio f, es sobreyectiva o también llamada en un libro, llaman suryectiva, si el conjunto de llegada coincide con el rango, dice, ¿no? Es decir, que para todo elemento de Y, el conjunto ya debe existir al menos un elemento, ¿no? Tal que se cumpla. Entonces, es que es claro que el conjunto de llegada debe coincidir con el rango, es decir, debe llegarse a copar todo el rango. Si debe existir elementos, ¿no? Es decir, acá tienes el conjunto A y tienes el conjunto B, por decirlo así, el conjunto A y el conjunto B. Entonces debe existir elementos, ¿no? Elementos de acá del dominio que debe cubrirse todo el rango, ¿no? Absolutamente todo. Todos los elementos de acá deben cubrirse, todos. Entonces llega a ocuparse todo el conjunto B, ¿no? Entonces si eso pasa, diremos que la función es sobreyectiva. Para evidenciar eso, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo. Tenemos una función definida desde menos 3, menos 4 hasta 6, y eso debe llevarme a estos elementos de llegada. Entonces, determinar si f es sobreyectivo. Pues, ¿cómo determino en todo caso? Acá, viendo los rangos de cada una de las funciones, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿cuál sería el rango de f1? ¿Cuál sería el rango de f2? ¿Y cuál sería el rango de f3? ¿Cuál serían los rangos de cada uno de ellos? De acuerdo a esos dominios. A ver, encuéntrenlos. El rango de F1, ¿cuál es? Sería de 1 hasta 9, profe Cerrado. ¿Estás seguro? Me parece que no, ¿ah? De No, 3 pues, medios a 15, profesor. No, a 10. ¿qué? A 9, 9. ¿De dónde? Desde 3 medios a 9. ¿Estás seguro? 3 a 9. ¿De dónde? Me De parece. 3 a 9. Claro, de 3 a 9. Se pasen, ¿ah? Es una función bien sencilla. Uno puede hallar el rango. ¿Y cuál es el rango de F2? 0 a 2. 2. 0, 2, claro. Cerrado, me parece. Y de F3, Menos 2 a 0. menos 2 hasta 0 abierto, ¿no? Muy bien, si unificamos,
Right? Si unificamos eso, ¿no? Rango F1, F2, se dan cuenta, si unificamos eso exactamente le da, ¿no? Rango F1 unido con el rango F2. Era tu micro, no sé quién es. Y el rango F3, unificando los tres, ¿no? Esto es exactamente lo que nos da en la parte de arriba, menos 2 hasta 2, unido con 3 a 9, ¿no? Entonces, esta función, dado que mediante estos elementos, ¿no? Estos elementos que tienen como dominio, llegas a cubrir todo el rango, así definida la función, por lo tanto, la función f es subjetiva, ¿no? Por lo tanto, si sucede eso, f es sobreyectiva, ¿no? Entonces, esa es la definición de lo que es una función sobreyectiva. Llegar a cubrir, ¿qué cosa? Todo el rango, todos los elementos de llegada, ¿no? Llegar a cubrir eso, ¿no? Mediante los dominios que le den. Entonces, no, mayormente, por ejemplo, para la función que hemos visto acá, esta función que acabamos de probar que es inyectiva, ¿no? Para este tipo de funciones, ya que están definidas de esta forma, bajo este dominio, y si ya es inyectiva, esta función ya es sobreyectiva, ¿no? Porque siempre a partir de este dominio llegas a cubrir tu rango, ¿no? Entonces, estas funciones ya son sobreyectivas. Entonces, si queremos estas funciones ver, ¿no? Que ya sean subyectivas, ¿no? A partir de esto ya ustedes pueden, ¿no? Pueden evidenciar, ¿no? Que para todo elemento de este dominio, siempre va a haber, ¿qué cosa? Un elemento de llegada, siempre, ¿no? Y se llega a ocupar todo el conjunto de llegada, ¿no? Entonces, ya ese tipo de funciones solamente se limita a probar la inyectividad, nada más. Es decir, lo que trato de decirles es lo siguiente, ¿no? Si yo ya tengo una función inyectiva y subyectiva, puedo ya definir la siguiente definición, ¿no? Que una función es biyectiva si la función es inyectiva y sobreyectiva, ¿no? Y si ustedes tuvieran una función definida como la que ven abajo, para probar, ¿no? En todo caso, tendrían que solamente más centrarse en la inyectividad, ¿no? Que la sobreyectividad, ¿no? Porque si ya está cumpliendo la inyectividad, es fácil evidenciar que la función ya es sobreyectiva, ¿no? Y por lo tanto la función sería biyectiva, ¿no? Eso se puede evidenciar. Entonces acá lo que tenemos que hacer es centrarnos en que la función sea inyectiva, ¿no? El otro se va a cumplir fácilmente, ¿no? Se va a cumplir fácilmente. Muy bien. Por ejemplo, acá determinar si esta función es biyectiva, ¿no? Entonces lo primero que tendríamos que probar que la función es inyectiva, ¿no? Eso es lo que tendríamos que probar. Muy bien, ¿no? Si la función, tendríamos primero que redefinir la función, porque si se dan cuenta acá hay un máximo entero y acá hay un valor absoluto, ¿no? Entonces tendríamos que ver cómo se mueve el máximo entero a partir de este dominio, ¿no? Entonces el primer paso para ver si esa función es biyectiva tendría que ver, ¿no? Tendría que ver cómo se mueve el máximo entero. Pues la primera parte es probar que f es inyectiva, ¿no? Probar que f es inyectiva. Ese sería el primer paso, ¿no? Entonces para eso tengo que ver, dado que el x se mueve desde menos 2 hasta 0, tengo que ver esto, ¿no? Cómo se mueve esta razón. Se dan cuenta, tienen menos x medios, ¿no? Este máximo entero yo lo puedo ver de esta forma, ¿no? Menos de 1, perdón. 1 menos x medio, esto no es otra cosa que 1 más el máximo entero de menos x medio.
¿no? Entonces acá tengo que ver el máximo entero este. Entonces acá le multiplico por menos, y que me va a quedar 0 menor que menos x, y este menor que 2. Lo divido entre 2 y me va a quedar menos x medios menor que 1. ¿Cierto? Entonces, ¿cuánto toma el máximo entero de menos x medios? A ver. Habla. 0. Cero. Pero 0, ¿cierto? Entonces esto va a ser 0, es decir, el máximo entero de toda esta expresión de 1 menos x medios, esto va a ser 1, ¿no? Va a ser 1. Entonces en realidad lo que estoy haciendo es redefiniendo la función, entonces va a ser 1, entonces esto me va a quedar 1. En este intervalo va a ser 1, ahora tengo que ver cómo se mueve el valor absoluto. Entonces la función redefiniéndola, ya sé que arriba me sale 1, me va a quedar menos x, que cuando el x se mueve desde 0 a 2. Ahora tengo que ver cómo se mueve el valor absoluto. Pueden ver ahí hay un x al cuadrado menos 2. ¿Qué va a pasar con eso? ¿No? Usando la definición de valor absoluto. ¿No? Si quieren pueden verlo esto de esta forma, ¿no? Valor absoluto de x por valor absoluto de x menos 1. ¿No? Factorizan el x menos 1, ¿no? Acá factorizas el x y esto se convierte en valor absoluto de x y x menos 1. Entonces, ¿cómo se mueve esto en este intervalo? ¿No? Si se pueden dar cuenta, el x está en un intervalo positivo. Entonces, el x acá, de hecho, que va a ser solamente x, ¿no? ¿Qué va a pasar con el x menos 1? ¿Cómo sería el x menos 1? Sería menos que 1, ¿no? Menos X. Sería menos x más 1, ¿cierto? Entonces me va a quedar menos 1. Es decir, ¿eso que me va a quedar? En realidad esto me estaría quedando menos x al cuadrado más x menos 1. Por eso me estaría quedando acá. Menos x al cuadrado más x menos 1. Cuando el x se mueve desde un medio, menor o igual que x y este menor que 1. Bien. Probar que esta función es inyectiva es inmediato, ¿no? La primera y la segunda también es inmediata. Es una cuadrática, es un ejemplo parecido. Entonces f, ¿no?, es inyectiva, inmediata. F se va a ser inyectiva, sí o sí. Inclusive, ¿no? Tendríamos que ver el rango, en todo caso algo que quedaría un poco que evidenciar, que el rango de F1 intersectado con el rango de F2 debe ser el vacío para que sea inyectivo. Y eso pasa, me parece que sí, ¿no? ¿A cuál es el rango de F1? Profesor, profesor, ¿Cómo? profesor, el último de x, el menos x cuadrado más x menos 1 lo puedes, puedes reducir, lo puedes factorizar. ¿Ya? ¿Cómo lo puedo utilizar? Es decir, lo puede volver a su, a un, como que, elevarlo, como que ponerle, sumarle más un cuarto y restarle más un cuarto factorizando el signo menos. Ah, ya, claro, eso sí. Ajá. Eso no hay problema, eso lo pueden cambiar, ¿no? Pero me refiero que ya la función es inyectiva, ¿no? Porque se dan cuenta, F1 es una lineal, inmediatamente es inyectiva. Y este de acá, como está restringido el dominio, también es inyectivo, ¿no? Porque esta es una cuadrática invertida, entonces hay que tener cuidado, pues, ¿no? Ahí vimos, ¿no? Como es una cuadrática después invertida, no necesariamente si el dominio está en un determinado intervalo, puede ser que no sea inyectiva, ¿no? Pero para este caso sí se cumple, ¿no? Bueno, y ahí tienen que ver el rango también, ¿no? A ver el rango, ¿cuál sería de F1? A ver, De 0 a 2. de 0 a 2. Abierto, ¿no? Sí, profesor. De 0 a 2 abierto. Ya. Y el rango de F2, a ver.
El rango F2. Ajá. De -1 a 5/4. ¿Abierto o cerrado? Mm, cerrado en 5/4 y abierto en 1. Diré en -1. Ya. Y la intersección, creo, ¿no? ¿O no? Profesor, creo que es 1, de 1 a 1/4. Ah, ya. De a 5/4. De 5/4 a 1, ¿no? Ah, sí. Ajá. Ya. No, de 1 a 5/4. Ah, ya. Positivo. Profesor, ¿Sí? profesor, Sí, te escuchamos. cuando lo reemplazas 1, en x al cuadrado te sigue saliendo 1, -1. En Ujú. x te sigue saliendo 1. Con eso, con el -1 más 1 se cancela y te queda -1. Ya, entonces en resumen, es -1. -1, profe. Abierto. No, creo que Yanela no se dicta uno. No se decía, ¿sí? Ya. Bueno, entonces, ¿la función es inyectiva o no? ¿Qué dice? ¿Qué se joven? ¿La función Profe, inyectiva ¿no o no? sería hasta -3/4? Desde -1 hasta -3/4. No sé. Puede ser una cuadrática que sí siga, pero no sé, a ver, Porque allí no es inyectiva. ¿no? Esa función es inyectiva, ¿no? En esas condiciones no. Claro, no sé condiciones, ¿no? Entonces ya hay que ver, ¿no? Entonces ahí la función se dan cuenta ya no es inyectiva. Si la función es inyectiva, por lo tanto, no, ya basta que uno falle, la función ya no es biyectiva, pues, ¿no? Entonces eso hay que considerar, ¿no? Primero, redefinir la función, una vez que han redefinido, porque es lo que he hecho, es redefinir la función. Redefinir la función. Una vez que he redefinido la función, aplico ¿no? Aplico la definición, ¿no? Aplico que si es inyectiva. ¿Se dan Profe, cuenta? concuerdo con mi compañero que es -3/4, no 5/4. -3/4. Sí. Ya ven. Acá sería, entonces cambia. Entonces acá sería -3/4. De -1 hasta -3/4, ¿así? Sí, profe. Sí, Ya. profe, ahí yo lo he hecho también, de -1 a -3/4. Pues, la cuadrática, no reparen, es una cuadrática sencilla de hacer el rango. Y acá está. Bueno, si esto de acá, lo que me han dictado es afirmativo, se puede ver que no hay intersección, ¿no? Porque acá tienes el intervalo positivo y acá tienes un intervalo negativo, entonces por lo tanto es algo así. En consecuencia, la función es inyectiva, ¿no? Entonces, si la función es inyectiva, ¿no? Nos faltaría probar la sobreyectividad. Entonces, reitero, cuando ya esa función está definida de esa manera, ya la función es sobreyectiva, ¿no? Ya está sobreyectiva, porque ustedes a partir del dominio pueden llegar a cubrir todo el rango, todo el conjunto de llegada. Sí o sí el conjunto de llegada pues va a estar, ¿no? Va a estar ahí. Entonces, para el tema de la subjetividad, simplemente a partir del rango ya pueden establecer, ¿no? Ahí el rango, como pueden ver, de 0 a 2 y de -1 a 3/4, ¿no? O sea, ¿no? Entonces, el caso de la parte 2, la subjetividad, ¿no? Ustedes a partir de acá, ¿no? Del X que pertenece, y X pertenece de -2 hasta 0, ¿no? Que pertenece de -2 a 0 abierto,
Saben que el rango para este caso, te lo he mencionado, creo que es de 0 a 2, ¿no? A ver, ¿cuál es el rango? De 0 a 2, ¿no? De 0 a 2, abierto. Y para el otro intervalo, que es un medio hasta 1, por el que pertenece, desabierto, un medio cerrado y uno abierto. Un medio y uno abierto. El rango de esa función, acá pongamos F1 y el rango de F2. Es, según lo que me han dictado, es de menos 1 hasta menos 3/4, ¿no? Cerrado. No, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que la función necesariamente cuando va de ese dominio hacia, ¿no? Hacia el rango que ven, el rango de la función, ¿no? Los elementos del rango de la función necesariamente bajo este elemento siempre va a existir, ¿no? Este rango siempre va a estar copado por este dominio, ¿no? Para todo elemento del dominio, el dominio dado, siempre va a haber un elemento de llegada. Entonces, si llegas a cubrir todos los elementos de llegada, ¿no? Por lo tanto, la función necesariamente es suriyectiva, ¿no? Entonces, como le digo ahí, ya, probar la suriyectividad ya no es tan relevante, porque eso ya se da, ¿no? A partir del dominio que te da, ¿no? Siempre ya se va a dar eso. Entonces, la función ya es, en este caso, es inyectiva, subyectiva, por lo tanto, probamos que la función es biyectiva. Por lo tanto, f es biyectiva, ¿no? Eso es una función biyectiva. Al ser una función biyectiva, ya podemos hablar de inversa. Ya podemos hablar que si es una función biyectiva, ya la función tiene inversa, ¿no? Ya la función tiene inversa. F es biyectiva. ¿No? Pues ya la función tiene inversa, ¿no? La función tiene inversa y ya podemos hablar de funciones inversas, ¿no? Pues ahí está, ¿no? ¿Cuándo se dice que una función tiene inversa? Una función, dada una función biyectiva, dice, o sea, esta función ya tiene la condición de que es inyectiva y subyectiva, se llama inversa a la función f que va, ¿no? Que va a ver f menos 1, lo denotamos por f menos 1 y va de b hasta a. ¿Qué es lo que está pasando? El dominio pasa a ser rango y el rango pasa a ser dominio, ¿no? Evidente, ¿no? Ahí está, ¿no? Este pasa a ser dominio y este pasa a ser rango, ¿no? Y está definida, obviamente, de esta manera, que va de menos. Y bajo eso ya, bajo esa relación podemos, ¿no? Establecer lo siguiente, que el LF de menos 1, la función compuesta f menos 1 por f, me va a dar un x para todo elemento en x, y el f compuesto con f de menos 1, y me va a dar y para todo y en b, ¿no? Entonces esto ya cumple a partir que la función es decir, biyectiva, tiene inversa, por lo tanto se cumple esta relación. Y además tengo que si y es igual a f de x, ¿está? Entonces acá, ¿no? Se puede evidenciar lo que está arriba. F de menos 1 de y no es otra cosa que f, que en realidad esto estás hablando de la composición de la primera, como pueden ver. Y ahí está, ¿no? No se puede establecer esas relaciones ahí. No, es decir, acá, si queremos verlo de una manera figurativa, tienes acá, este es el conjunto A, este es el conjunto B, pues acá está, ¿no? Cada elemento acá, toma acá, ¿no? X, F de X. Y si quisiera la función inversa, simplemente va del conjunto B hacia el conjunto A, ¿no? Ahí está, ¿no? Toma el elemento de acá y lo lleva acá. Y esta función también, ojo, que esta función también será biyectiva. También es biyectiva, ¿no? También va a cumplir la, ¿no? También es biyectiva, es decir, la función inversa también es biyectiva.
porque va a tener punto a punto también. ¿Por qué biyectiva? Porque va a cumplir inyectividad. A cada elemento, en este caso de B, te lleva la. Cada elemento, único elemento, punto a punto. ¿No? De acá para este lado, ¿no? También es subjetiva porque también te lleva a cubrir todos los elementos de llegada, ¿no? Entonces, de esa manera se da la función inversa, ¿no? La función inversa. Y se da ¿no? Estas implicantes. La interpretación geométrica de la función inversa, ¿no? Si tenemos el gráfico de la función f, ¿no? Y podemos establecer el gráfico de la función inversa mediante el reflejo, ¿no? Tenemos como referencia la función identidad y la función inversa geométricamente no es otra cosa que el reflejo de la función f mediante la función identidad. Es decir, acá está, ¿no? Tengo la función identidad, ¿no? Acá está la función identidad. Y esta es la función f que hago, reflejar, ¿no? Un reflejo, ¿no? Y establecer en cierta forma una simetría, si ustedes pueden ver, ¿no? Yo trazo fácilmente una recta por acá y veo que acá hay simetría. Esta distancia debe ser la misma que acá. Y así, ¿no? Hay una simetría. Entonces basta conocer la gráfica de la función f y que cumpla que sea biyectiva, su gráfico no es otra cosa que un reflejo, ¿no? Que tenga como, obviamente, como eje de referencia la función identidad, ¿no? Y eso sería la interpretación geométrica en cierta forma, ¿no? En cierta forma. Entonces, el problema anterior que hemos visto ya es una función biyectiva, entonces por ende debe tener inversa, ¿no? Me parece que es el mismo ejemplo, este ejemplo que está acá, ¿no? Que acabamos de ver. Entonces, dice determinar la función inversa. Entonces, ¿qué tiene que hacer? En este caso, ya sabemos que esta función, por lo que acabamos de probar, es una función biyectiva. Por lo tanto, tiene inversa, ¿no? Por lo tanto, tiene inversa. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien. Bueno, este ejemplo lo vamos a ver lo que es función inversa el día lunes, ya más a fondo, a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, este ejemplo que está acá, ¿no? Probar que esta función de acá, tiene inversa, por ejemplo. Determinar si la función f tiene inversa. Caso afirmativo, hallar la regla de correspondencia y graficar. Si se dan cuenta, esta es una función que es el cociente de dos funciones polinomios. Bueno, el dominio está restringido y tendrían que verse si tiene inversa bajo la propiedad de inyectividad y subyectividad. Bueno, hallar la inyectividad acá no es tan sencillo, ¿no? Puede hacer términos cuadrados de arriba, hay que ser un poquito, propiedad de número real. En todo caso, eso ya lo vemos el día lunes. Bueno, muy bien, vamos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Va a dejar ejercicios o algo? En todo caso, quedamos así. A ver, voy a compartir. Para discusión el día lunes. Voy a subir hoy día eso. Sí, sí, ahorita lo subo. A ver, esto de acá. Prueben que esta función tiene inversa, ¿ya? Prueben que esta función tiene inversa. Y bueno, la de acá también. En todo caso quedan los dos ahí, ¿no? Este primero, probar que esto ya hemos probado. En realidad esto ya hemos probado. Lo que tienen que hacer por lo menos es el gráfico, ¿no? Hagan referencia al gráfico. Ya se probó que la función es inyectiva. Acá faltaría solamente ver que es el gráfico nada más, ¿no? Para este ejemplo. Hay que ver el gráfico. A ver, bosquéjenlo geométricamente cómo se evidencia el gráfico de esta función. Ya se probó que tiene... Profesor, ¿Sí? trabajo grupal, ¿no? Sí, sí. Pónganlo de manera grupal, ahí pueden discutir ustedes. Sí, porque la anterior vez no mencionó. Ujú. Sí, trabajen de manera grupal. Ya listo. ¿Podría poner el otro problema? Por favor. Profesor, ¿Sí? entonces todos los trabajos que va a dejar, o sea, todos los ejercicios en el transcurso de las clases van a ser todos grupales, ¿no? Sí, sí, mejor. Así ustedes discrepan, discuten, o sea, analizan, ¿no? De forma... Y cada uno de ustedes tiene una forma de ver las cosas, ¿no? Es como, imagínate, pones un objeto en una mesa, ¿no?
no todos van a ver de la misma forma. Entonces, la idea es eso, ¿no? Que haya un análisis, ¿no? Cada uno tiene un punto de vista, un ángulo, y al final se enriquecen, ¿no? Enriquecen ustedes su forma de ver las cosas, ¿no? Así que esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Bien, Pues iba a subir, ¿no? Esta PPT hoy día. sí, tú lo vas a subir. Ah, inclusive acá hay un tercer problema, güey. Ah, acá hay tres. Sí, es suficiente, tres. Tres. Acá ese es el 2 y acá hay un tercer problema que vendría a ser la composición. Como que ya calentando para su examen de la próxima semana, por su examen parcial. Acá tienen un problema, por favor hagan la composición y graficar. Y ahorita lo voy a colgar esto. ¿Ya? Para que por favor ahí ya vayan, reitero, practicando para su examen del día de la próxima semana. Examen final, perdón, parcial. Ya lo estoy terminando, ¿ya? Muy bien, jóvenes. Bueno, esto era la primera parte, así que no es necesario. Igual lo voy a poner ahí. Esto ya creo que lo hicimos, inclusive. Este ejemplo también creo que lo hicimos. Ajá. Solamente los tres problemas. Este de acá la composición, este de acá la inversa y el otro, ¿no? La gráfica, ¿no? Primero graficar. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien. Esto lo voy a colgar en el sistema para que de una vez lo vean. Muy bien, jóvenes. Voy a dejar compartir para tomar lista. Y con eso estaríamos terminando funciones, ¿no? Con eso estaríamos terminando funciones. Y entramos ya al tema de límites, ¿no? Y entramos al tema de límites. Vamos a pasar. Profe, en el parcial, ¿hasta qué tema va a venir? Hasta donde avancemos el día viernes. Son las tres clases que nos faltan. Hasta ahí viene. Claro, de hecho vamos a avanzar límites, ¿no? Definición de límites. De hecho. Bien. Registrar asistencia. Ah, Juan. Sopa lista. Córdoba. Ok, Cueto. Presente, profesor. Lártiga. León. Mendoza. Presente. Mesa. Mesa de la Cruz. Mesarina. Presente. Miranda. Presente, profesor. Orán. Presente, profesor. Novoa. Presente, profesor. Núñez. Núñez Romero. ¿Dónde está? Ocros Poma. Presente, profesor. Orihuela. Presente, profesor. Paredes. Presente, profesor. Pelayo. Presente, profesor. Peña. Presente, profesor. Pretel. Quengua. Presente, profe. Profesor, Ramírez López.
Profesor, Sí, profesor. Sasha está presente. Un micrófono está un poco mal. ya. Sasha. ¿Alguien más? Profesor, disculpe, Mesa de la Cruz presente también. Ya, está tomando desayuno. Está bien. Muy bien. Nos quedamos con López, creo. Ramírez López ya está. Ramírez Morales. Presente, profesor. Samaniego. Presente, profesor. Sandoval.